Venado López viene diciendo desde el 3 de septiembre que quiere pelear con Naoya Inoue. El Venado ha dicho ante medios de comunicación que quiere darle la bienvenida a Naoya Inoue al peso pluma y esta pelea tarde o temprano se va a dar. Venado López por lo pronto tiene que cumplir con el compromiso con el norteamericano Joet González este 15 de septiembre en Estados Unidos y sería su primer defensa del título. Venado López es un boxeador que tiene todas las facultades para convertirse en ídolo, es muy carismático, tiene una pegada muy decente. La manera de pelear a veces es un poco desordenada, siempre va al frente. En ocasiones salta como un venado para imprimirle más fuerzas a su recto de derecha. Tiene mucho empuje y una condición física muy buena y lo más importante, aguanta mucho. Tiene una mandíbula muy dura, es un peleador muy completo que tiene como meta enfrentarse a los mejores peleadores del mundo. Y uno de los peleadores más mediáticos y más exitosos de esta década y hasta la fecha es Naoya Inoue y quiere chocar con él. De hecho, su equipo está en pláticas. El mismo Venado López en sus redes sociales a cada rato ha manifestado en muchísimas ocasiones que Naoya Inoue es una pelea donde hay mucho dinero y que quiere esa pelea a como dé lugar. Peleando con Naoya Inoue ganaría mucho más dinero que con cualquier otro rival y eso es bueno porque el Venado no se le esconde a nadie y eso también lo respeto mucho. Venado López ha afirmado que tiene muy bien estudiado a Naoya Inoue y que Naoya tiene un punto débil que ya le ha visto, que ya lo tiene muy bien estudiado. Venado López quiere recibirlo en el peso pluma, pero eso tendría que ser en México o en Estados Unidos, lo cual estaría bastante difícil para el japonés, puesto que el japonés no sale de su país, no sale de Japón. Naoya Inoue no sale para nada. Es un superdotado del boxeo, no me cabe ni la menor duda, pero tiene que demostrarlo a una parte de la afición que aún no está convencido. Yo estoy convencido porque los japoneses no inflan a sus boxeadores. Los boxeadores japoneses están dispuestos a morir en el ring, no son peleadores fáciles, son peleadores de mucho honor y en lo personal a mí me parece que el Venado López es un rival mucho más adecuado, mucho más digno para Naoya Inoue. Es un rival mucho más honorable al menos que Gervonta Davis. Gervonta Davis también está buscando pelear con Naoya Inoue. Pero primero, el estrangulador de Baltimore le quiere pasar por encima al Pitbull Cruz, nuestro perro chulo. ¿Y por qué digo que le quiere pasar por encima? Porque Gervonta Davis es un ventajoso que usa esteroides y quiere que sus contrincantes sean más ligeros que él. Es decir, que no se piquen. El Pitbull Cruz peleará con Davis, pero va a perder porque el Pitbull está muy pequeño y es un peleador limpio y sano. Pitbull Cruz no usa esteroides y Gervonta Davis sí los usa. Por eso digo que Gervonta Davis siempre se coloca en una posición ventajosa. Ojalá el Pitbull Cruz me tape el hocico y noquee al estrangulador de Baltimore, pero sin jugo lo veo imposible. Pónganse a analizar este hecho, mis amigos. ¿Cuántos de estos peleadores élite no usan algún jugo especial? Ryan García hace poco acusó a Gervonta Davis de inyectarse jugo. Y Gervonta Davis, dentro de las condiciones que le pidió a Naoya Inoue para pelear, era que Inoue se sometiera a un antidoping por el equipo de Gervonta Davis, a lo cual el campeón japonés nada tonto se negó. Este tema de los esteroides es profundo y necesitaríamos otro video entero para hablar de esto. Escríbemelo aquí en la cajita de comentarios si quieres saber más acerca de este tema. Antes de seguir con el programa, te invito a que visites nuestra tienda online. Tenemos chanclas, toallas, playeras, cachuchas perronas, tazas, muchas cosas muy geniales y todo de la línea El Respetable. Compren sus productos oficiales de Richie Blog y síganos apoyando, ya que sin su apoyo este canal no podría existir. Venado López, ¿qué podemos decir acerca de sus capacidades físicas y qué podemos decir sobre su pelea este 15 de septiembre con Joet González? ¿Y quién es Joet González? ¿Es bueno? ¿Es un bulto? Joet González es muy bueno, de hecho, es un peleador bastante complicado y si el Venado no se cuida, este pugil lo puede sorprender. Tiene una pegada muy dura y un estilo muy fino. Me gusta cómo boxea Joet González, es entrón y siempre trata de dar más de 4 combinaciones y usa muy bien el upper de izquierda.
Joet González tiene muy buena técnica, tiene brazos muy largos y esas son armas que las sabe usar muy bien. Le sabe sacar jugo a lo que Dios le dio, le sabe sacar jugo a sus brazos largos. Mide 1.60, es más chaparrito que el venado, eso es cierto, pero el alcance de Joet González es de 1.78 centímetros contra 1.69 centímetros de el venado. El alcance es más largo de Joet González y se sabe mover muy bien. Tiene buen juego de cintura, tiene buen cabeceo y yo insisto, esos brazos largos pueden ser el remedio en contra de los saltos del venado López. Si lo mantiene a raya, Joet González puede ocasionarle muchos problemas al venado. Por eso yo opino que no está bien que se esté concentrando en Naoya Inoue sin antes pasar por esta prueba. Joet González es una prueba de fuego, es un boxeador muy completo y yo creo que lo tiene que tomar en serio porque se le puede complicar, tiene las condiciones para hacerlo. Yo como mexicano espero y deseo que el venado López gane, tiene que concentrarse y tiene que terminar de consolidarse, para poder aspirar a esa pelea que quiere contra Naoya Inoue y yo creo que va a ser un tirazo. Y yo sé que a ustedes también les interesaría mucho ver más del venado. Sé que les llama la atención este pleito con Naoya Inoue. Sé que saben de buen box y no desprecian al venado López. Saben que el venado es capaz de dar el campanazo. Y lo saben porque me puedo jactar que en este canal hay mucho conocedor de box. Y son ustedes los que nutren este canal. El día de ayer, por cierto, hice una publicación, como es mi costumbre, aquí en la pestaña comunidad, refiriéndome a la insistencia del venado López de pelear con Naoya Inoue. Y a esa publicación pues le fue muy bien, llamó mucho la atención, tuvimos muchos likes y muchos comentarios y al parecer estamos de acuerdo en que el venado López puede ser una buena prueba para el monstruo Inoue. Y a continuación les voy a leer algunos de sus comentarios y aprovechamos por cierto para mandarle un saludo enorme al Charlie Valdivia, gran amigo nuestro. Gracias Charlie por tu amistad y gracias por ser miembro honorario de nuestro canal. También le mandamos un saludo muy afectuoso a Rondalla Bautista, Elohim de Jack, a Michael Myers Rock, John Stevenson, Eli Hernández y al licenciado Juan Martín. Gracias por ser miembros distinguidos de nuestro canal. Y muchos de ustedes están de acuerdo en que esta pelea entre el venado y Naoya Inoue se lleve a cabo. Como Antonio García Reyes 1523 que dice: muy bien por el venado, así se forja tu historia, buscando y aceptando retos. Melitón González 4938, ojalá y se haga. Saga de Géminis 9722 comenta que sería interesante. Efraín García 6291 dice: mi ídolo Naoya lo noquea. Antonio González 9790 dice: por lo menos no se voltea para otro lado buscando rivales en otras divisiones. El estar puesto para enfrentar al número 1 de la división ya lo hace grande. Y hablando de otros que nada más están haciendo güeyes volteando a otras divisiones, pues sí, tenemos noticias del Canelo y de su posible confrontación contra Terence Crawford. Y fíjense lo que les voy a decir, y de no ser que el señor Terence Crawford es un fenómeno, que es un fuera de serie, de no ser porque el siniestro Crawford realmente es un boxeador extraordinario, ya me hubieran caído mal sus declaraciones, porque parece que le está rogando al Canelo. Ya en estos últimos días el acoso contra el Canelo se ha ido intensificando. Una cosa es que lances el reto, otra cosa es que presiones al rival para llamar su atención, pero ya otra cosa es estar rogando atención barata cada vez que se puede en sus redes sociales. Crawford está usando todos los recursos a su alcance para provocar al Canelo para una pelea, pero más que provocaciones, yo más bien le llamaría ruegos. Está rogando desesperado, se ve muy hambriado. Terence Crawford se está viendo muy hambriado, le ruega día y noche al Canelo para que le dé la oportunidad de jubilarse con los bolsillos llenos de billetes verdes. Crawford en su cuenta de Twitter señaló una de tantas veces lo siguiente: Canelo contra Crawford, la pelea más grande del boxeo, no existe ningún peleador más grande que nosotros. Oílo el ego. Pues en una de esas Morrelo hasta Benavides también le podrían levantar la mano al siniestro Crawford, ¿no lo creen? El equipo de Crawford está buscando seriamente la pelea con Canelo Álvarez para el 2024 y yo no lo veo mal. Lo que le veo mal es que Crawford esté dispuesto a venderse. El motivo de Crawford es muy claro. El motivo es dinero, no por legado. Canelo ganaría más. Por el lado de legado, yo creo que Canelo ganaría más ganándole a Crawford y después ir por Benavides y ganarle. Para mi gusto, si le gana a esos dos monstruos, entonces tendrá su legado, tendrá mi respeto. Si Canelo le gana a Crawford y a Benavides, yo lo disculpo por todas las peleas aburridas y patéticas que nos ha vendido. Pero bueno, yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Tu opinión es la que más me importa. Ya habíamos hablado de este tema anteriormente. El plan es que Canelo le gane a Charlo y después
después iría con Terence Crawford, lo cual, aclaro, no está mal. A mí se me hace un tiro muy interesante y hasta reivindicatorio para el Canelo. Pero eso sí, para coronar su paso por el boxeo debería de ganarle a Benavides. Pero bueno, yo quiero leer tu opinión, así que escríbela y la leemos. Y esto es todo por el día de hoy. Seguimos trabajando también en nuestra serie especial de la época de oro del boxeo mexicano. Hemos visto que esa saga pues les ha gustado mucho y decidimos crear una playlist completa. Cada semana trataremos de platicar de un ídolo de antaño, exclusivamente, claro, del mejor boxeo del mundo, del boxeo mexicano. Así que esperen más episodios nuevos de la época de oro del boxeo mexicano. Y pues ahora sí, mis amigos, mi querida audiencia, mi respetable público, me despido. Yo soy su servidor, el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchas gracias por prestarme tu espacio y ser mi socio en este maravilloso proyecto. Mi respetable público, compartan este video en todas sus redes sociales porque eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo y llegar a los 100,000 suscriptores de aquí a diciembre, con el favor de Dios. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, porque esta escena post créditos es muy importante. En esta pantalla final te voy a dejar la lista de reproducción más popular de nuestro canal, época de oro del boxeo mexicano, donde encontrarás anécdotas e historias de tus boxeadores favoritos de la mejor era del boxeo en México, la época de oro. Leyendas inconmensurables como el Chango Casanova, Kid Azteca, Juan Zurita, Joe Conde, el Ratón Macías, entre muchos otros. Solo haz clic en este video que te está apareciendo y disfruta de la época de oro del boxeo mexicano.